Bienvenidos a la primera sesión de Empoderemos Más. Soy el ingeniero Agustín An y en este canal estaré compartiendo con ustedes temas útiles que nos ayudarán a elevar nuestro nivel de vida. En esta sesión compartiré una perspectiva de la situación actual para que tengamos idea de hacia dónde vamos y poder identificar factores críticos no solo para subsistir, sino prosperar. Hoy día estamos viviendo un tiempo de cambios muy acelerados. Lo que en década anterior tomaba años en cambiar, hoy día toma meses, sino semanas. En mi campo, por ejemplo, que es ingeniería de software, hace solamente 5 años atrás, la expectativa era de introducir nueva funcionalidad en términos de meses. Hoy, los equipos de desarrolladores en empresas de tecnología introducen nuevas mejoras al sistema cada día. Esta rapidez de ciclo no solamente está ocurriendo en área de informática, sino también en otras áreas, por ejemplo en la industria manufacturera, está aprovechando la impresión 3D para explorar productos nuevos. En biotecnología, están utilizando técnicas CRISPR para ingeniería genética, permitiendo alterar secuencias genéticas con facilidad y precisión. Estos cambios agigantados están aportando a llevar al límite múltiples sistemas económico, social, político, educativo, salud, monetario, tal como lo conocemos hoy día. Y resulta ser que estos sistemas en que nosotros confiamos y dependemos cada minuto es frágil. La situación de COVID-19 que estamos viviendo hoy día ha dejado al descubierto las deficiencias de estos sistemas y ha exacerbado los síntomas de sus defectos. Lo más crítico es que hemos puesto el sistema más grande, fundamental e irreemplazable en peligro, el sistema ecológico. Todos estos sistemas están entrelazados de manera muy compleja, en donde la causa se convierte a la vez en efecto y la consecuencia se reverbera de tal manera que es casi imposible de predecir. De igual manera, hoy día todas las entidades y hasta individuos forman una gran red interconectada. Una ruptura en esta red, que a simple vista parece resistente, puede traer consecuencias para las que no estamos preparados. Para entender esta complejidad en los sistemas, nosotros recurrimos al Internet, Google, Facebook, YouTube e innumerables otros sitios. Si en el pasado la desinformación era un problema, hoy sufrimos de información superflua. La gente no solo pierde tiempo en información de poco valor, sino que está en peligro de aceptar datos falsos como si fuesen verdaderos, lo que puede causar desde simple pérdida de tiempo hasta pérdida monetaria, disturbios sociales y daños en vidas inocentes. El otro gran reto global que seguimos postergando es el desequilibrio ecológico. La emisión de gases de efecto invernadero está agravando el cambio climático, produciendo anomalías en el medio ambiente. Ahora estamos rindiendo cuentas por el maltrato a la naturaleza. Por ejemplo, estudios indican que la situación actual de COVID-19 guarda relación con la destrucción del hábitat natural. Virus contenidos en ciertas especies fueron transmitidos a humanos debido a la disminución de sus depredadores naturales, lo que promovió el crecimiento de la población de la especie transmisora y su contacto con los seres humanos. En resumen, estas son las 5 tendencias primarias que nos seguirán impactando profundamente. Primero, los avances acelerados de la ciencia y tecnología. La bioingeniería, robótica, inteligencia artificial, etc., puede cambiar por completo la dinámica de la industria y por ende el campo laboral. Para ello tenemos que actualizarnos constantemente para no quedarnos obsoletos. Segundo, el acercamiento al límite de los sistemas, que de por sí ya son muy complejos. Esta complejidad está lleno de burocracias innecesarias, reduciendo la eficiencia y capacidad de los ciudadanos y entidades. Para ello tenemos que reimaginar la implementación de estos sistemas o cambiar el paradigma. Tercero, el incremento de la conectividad y enlaces entre entidades e individuos. Esta conectividad permite fluidez de información, bienes y personas.
Nosotros tenemos que tomar ventaja de este mundo conectado, donde las fronteras ya no son obstáculos. Tenemos que ampliar nuestros horizontes y materializar soluciones de mayor escala. Cuarto, la sobreabundancia de información. Hoy día, con un solo clic, podemos obtener enorme cantidad de información. Son tanta la información que tenemos que saber discernir los datos útiles y correctos de los falsos o de poco valor. Y por último, quinto, el acercamiento al punto crítico de quebrantamiento del balance natural. La contaminación del ambiente y el abuso de la naturaleza está afectando la salud física y mental de la gente. Y en nivel más alto, el equilibrio global. Es primordial proteger la planeta Tierra para nosotros y las próximas generaciones, porque es nuestro único hogar. Aunque la situación parezca depresiva y abrumadora, la buena noticia es que tenemos al alcance todas las herramientas necesarias para solucionar. Solo nos hace falta facultarnos y tomar acción. Todo esto nos trae de vuelta a lo fundamental: tener una mentalidad fuerte, ser ágil, creativo, resiliente, resistente, adaptar y movernos hacia la ejecución de manera positiva. Es el momento de cuestionar, preguntar el por qué, comprender los motivos, las razones, identificar fallas e limitaciones y crear un nuevo mercado con soluciones creativas y sostenibles. Ahora es el momento de empoderar y actuar. Empoderemos más. Gracias y nos vemos en la próxima.